Bienvenidos a nuestra clase de geometría. En esta clase continuamos estudiando la noción de congruencia y esta sería la segunda parte de la clase sobre este tema. Vamos a repasar definiciones básicas que trabajamos en la presentación de congruencia 1 y vamos a revisar algunos teoremas básicos relacionados con congruencia. Recordemos que dos segmentos son congruentes si tienen igual longitud. Esto quiere decir que si dos segmentos tienen igual medida, entonces ellos son congruentes. En relación a la congruencia de ángulos, entonces dos ángulos son congruentes si tienen igual medida. Es decir, la medida del ángulo ABC es igual a la medida del ángulo OPQ si y solo si el ángulo ABC es congruente al ángulo OPQ. Recordemos también que la congruencia es una relación de equivalencia. Eso quiere decir que es reflexiva, simétrica y transitiva. Allí en la lámina vemos cada una de estas propiedades en función de la congruencia de segmentos y de la congruencia de ángulos. Así entonces aterrizamos en un primer teorema de construcción y en este caso sería teorema de construcción de segmentos. ¿Qué necesitamos o cuáles son las premisas de este teorema y qué se quiere demostrar? Tenemos como hipótesis un segmento AB y un rayo CD. En este caso se quiere copiar el segmento AB en el rayo CD. Esa es nuestra hipótesis, tener la medida del segmento y un rayo. Entonces debemos demostrar que existe exactamente un punto E en el rayo CD tal que el segmento AB es congruente al segmento CE. Entonces, justamente ese segmento AB, si tenemos AB, tenemos la longitud de ese segmento y si queremos copiar ese segmento en el rayo, tenemos que pescar, tenemos que encontrar un punto E único en el rayo CD, tal que justamente el segmento AB va a ser congruente al segmento CE. De alguna manera, este teorema regulariza la forma como nosotros copiamos un segmento sobre una recta, bien sea utilizando una regla o utilizando un compás. Es decir, nosotros copiamos la medida del segmento y esa la trasladamos a una recta o en este caso a un rayo. Hacemos centro, fijamos un punto que es C, que esté en la recta, y ubicamos exactamente un punto E que viene siendo el extremo del segmento CE, y ese segmento va a ser congruente al segmento originalmente dado, que es el segmento AB. Si pasamos al teorema de construcción de ángulos, entonces en este caso tenemos un ángulo ABC que queremos copiar, que queremos reproducir. Y tenemos también una recta que determina un semiplano, en este caso el semiplano H, cuya arista o borde contiene al rayo B'C'. Todo esto forma parte de la hipótesis de ese teorema. Entonces hay que demostrar que existe exactamente un rayo B'A' con un punto A' en ese semiplano H, tal que el ángulo ABC va a ser congruente al ángulo A', B'C'. ¿Cómo interpretamos este teorema de construcción de ángulos? Nos dan inicialmente un ángulo y queremos copiarlo. Para copiar un ángulo, ¿qué necesitamos? ¿O qué es lo que nosotros hacemos? Trazamos una recta en el plano, en este caso sería la recta B'C',
pero específicamente vamos a ver el rayo B'C'. ¿Por qué? Porque justamente ese punto B' va a ser el vértice del ángulo que voy a construir. Entonces, en ese semiplano H ubicamos un punto A' que cuando yo trace el rayo B'A' me va a dar un ángulo que sería el ángulo A'B'C', que va a ser congruente al ángulo dado. Recordemos también que teníamos un postulado de construcción de ángulos en el tema anterior, que de alguna manera me regularizaba el uso del transportador. Pues bien, ese postulado de construcción de ángulos se utiliza en este teorema para su demostración. Si seguimos avanzando con otros teoremas importantes que son preliminares a trabajar la congruencia de triángulos, que es el tema central de este tema de congruencia, vamos a ir estudiando algunos teoremas que hemos ido discutiendo primero en el caso de la medida. En primer lugar tenemos este teorema que dice lo siguiente: un par de ángulos opuestos por el vértice tienen igual medida. Si vemos la figura, entonces podemos ubicar rápidamente allí los pares de ángulos opuestos por el vértice, y en particular si el ángulo AOD y el ángulo BOC son opuestos por el vértice, entonces demostramos en su oportunidad que esos ángulos tienen igual medida. Ahora, este teorema podemos formularlo o reformularlo en función de la congruencia, es decir, si dos ángulos son opuestos por el vértice, que son en este caso los ángulos AOD y BOC, entonces dichos ángulos son congruentes. Entonces, simplemente la igualdad de medida ya sabemos que me indica congruencia por definición. Avanzamos un poco más y pasamos de la igualdad de medida a la congruencia de ángulos. Tenemos un segundo teorema que me dice: si dos ángulos son suplementarios y de igual medida, entonces ambos ángulos son rectos. En notación tenemos allí un ángulo A y un ángulo B que son suplementarios y además tienen igual medida. Entonces se puede demostrar, o en su caso ya lo demostramos en el tema anterior, que el ángulo A y el ángulo B son ángulos rectos. Ahora esto lo reformulamos en términos de congruencia, es decir, si dos ángulos son congruentes y suplementarios, entonces cada uno de esos ángulos es recto. Y allí tenemos la nueva notación. En este caso sustituimos la igualdad de medidas por congruencia y la conclusión es la misma, es decir, los ángulos son rectos. Un tercer teorema que tenemos está relacionado con par lineal. Entonces, siendo un par lineal, los ángulos que lo forman tienen la misma medida, entonces los ángulos son rectos. Fíjense que este caso si lo podemos graficar y es diferente al teorema anterior, porque aquí partimos del hecho de que tenemos un par lineal, es decir, dos ángulos que forman un par lineal y tienen igual medida, que son los ángulos BAC y DAC. Entonces se demuestra que dichos ángulos BAC y DAC son ángulos rectos. Ahora podemos reformular o replantear este mismo teorema diciendo que siendo un par lineal los ángulos son congruentes, entonces dichos ángulos son rectos. Y allí tenemos la nueva notación. Insisto, sustituimos la igualdad de medida de ángulos por la congruencia de dichos ángulos. Tenemos aquí un cuarto teorema que dice lo siguiente: si dos ángulos tienen igual medida, entonces sus suplementos tienen igual medida. Ahí tenemos
la notación en fórmula y la implicación, ¿ok? Si llevamos a esto ahora a congruencia, tenemos lo siguiente: los suplementos de ángulos congruentes son congruentes. Es decir, si el ángulo en A es congruente al ángulo en B, entonces el suplemento de A es congruente al suplemento de B. Y así como el teorema anterior se refería a suplementos de ángulos, también podemos referirnos a los complementos de ángulos. Y así tenemos este quinto teorema que dice lo siguiente: si dos ángulos tienen igual medida, entonces sus complementos tienen igual medida. Si trasladamos ese enunciado ahora a la congruencia, simplemente lo resumimos como que los complementos de ángulos congruentes son congruentes. Es decir, si tengo dos ángulos A y B congruentes, entonces sus complementos son congruentes. Es decir, el complemento de A es congruente al complemento de B. Finalmente, vamos a dejar 3 teoremas para demostrar y que podamos discutir en la próxima clase. El primero de ellos dice que cualesquiera dos ángulos rectos son congruentes. Dicho de otra manera, cualquier par de ángulos rectos son congruentes. Eso sale fácil porque si ya sabemos lo que significa ángulos rectos, ya sabemos cuánto mide, entonces si las medidas son iguales, entonces son congruentes. El segundo teorema dice que si dos rectas son perpendiculares, entonces forman ángulos adyacentes congruentes. Allí podemos utilizar dos rectas L1 y L2 que son perpendiculares. Recuerden lo que eso significa, que forman ángulos rectos. Entonces hay que demostrar que los ángulos adyacentes son congruentes. Y en tercer lugar tenemos igual dos rectas. Si dos rectas al intersectarse forman un par de ángulos adyacentes congruentes, entonces esas rectas son perpendiculares. Es decir, fíjense que el segundo y el tercero se relacionan, es uno el recíproco de otro. Si logramos demostrar los dos teoremas, entonces podemos resumir esa propiedad como un sí y solo sí. Y demuestren los 3 últimos teoremas que dejamos para discutir en la próxima clase.